Buenas tardes, bienvenidos a la segunda mesa redonda Reflexiones de la Psicología en diferentes contextos. Un evento organizado por la Comisión de Investigación, Innovación y Creación del Departamento de Psicología, en el marco del EAIA-PUCP 2024. Mi nombre es Carlos Iberico, decano de la Facultad de Psicología, y voy a tener el gusto de moderar este evento. Hoy contamos con un destacado panel de expertos. Permítanme presentarles a nuestros ponentes. La magíster Estefanía Urbano, maestra en Estudios Culturales y licenciada en Psicología por la PUC, miembro del Grupo de Investigación Psicología, Cultura y Género. Ella tratará el tema "Iré a la universidad para dar a mi familia una mejor calidad de vida. Endeudamiento con la familia y los desafíos de construir planes ocupacionales para las y los adolescentes del Perú". La doctora Gabriela Tábara, licenciada en Psicología Clínica y magíster en Psicología Comunitaria por la PUC, PhD en Psicología del Desarrollo aplicada por Boston College, Massachusetts, docente del Departamento de Psicología y Escuela de Posgrado de la PUC, experiencia en investigación e intervención con poblaciones afectadas por conflictos armados, migración y otras formas de violencia, particularmente con mujeres indígenas. Experiencia en el uso de metodologías cualitativas, así como de metodologías participativas de investigación e intervención. Tema: construyendo significados sobre el embarazo adolescente en dos regiones. Una mirada participativa desde las voces de las y los adolescentes Huancazancán, Ayacucho y de Nieva, Amazonas. Doctor Enrique Delgado, profesor asociado e investigador de nuestro departamento, doctor en filosofía y magíster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Complutense de Madrid, psicoanalista asociado a la Nueva Escuela Lacaniana de Lima, miembro de la Association for Moral Education, de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, CIEP, y del Grupo de Trabajo sobre Género y Teoría Feminista de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género. Tema: formación moral intercultural a través del cine, una investigación participativa. Y finalmente, la doctora Tesania Velázquez, docente del Departamento de Psicología y de la Maestría de Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, exdirectora de Responsabilidad Social de la PUC y ex asesora de género del rectorado. Doctora en Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Evaluación Clínica y Forense en la Universidad de Salamanca, trabaja en las líneas de Psicología Forense, Penitenciaria, Género, Intervención en Desastres y Salud Mental Comunitaria. Tema: patrones y cambios en las visitas penitenciarias, conectividad y bienestar en el contexto de la COVID-19. El evento se dividirá en dos partes. En la primera parte, los ponentes presentarán sus investigaciones. En la segunda parte, abriremos una ronda de preguntas del público. A cada ponente se le notificará cuando queden 5 minutos de su tiempo. Luego se dará un aviso de 2 minutos del final y al agotarse el tiempo asignado. Ahora, sin más preámbulo, doy la palabra a la magíster Estefanía Urbano, que inicie su presentación. ¿Con ese? No sé, el que suene mejor. Y con esto fácil. No voy a ver nada. Ya, genial. ¿A dónde le doy? Ahí. No funciona. ¿Sí? Ahí está, parece. Perdona. Ya, está bien. ¿Qué tal? Buenas tardes con todas, todos, todes. Esta ponencia en realidad la hemos preparado Nani Piz y yo, pero yo les voy a compartir un poco esta investigación que en realidad está en el marco del proyecto más grande que es Ser Adolescente en el Perú, y lo que hemos hecho es hacer una especie de zoom en dos variables específicas que nos interesaban, que es la relación con la familia y la construcción de proyectos de vida de las y los adolescentes. Hemos titulado esta presentación "Iré a la universidad para dar a mi familia una mejor calidad de vida", que representa, es una frase, es una paráfrasis que hemos hecho de testimonios de adolescentes justamente hablando de sus proyectos de vida.
Lo que vamos a explorar, lo que hemos explorado en realidad en esta investigación es el endeudamiento con la familia y los desafíos de construir planes ocupacionales para las y los adolescentes. Un poco para ponerles en contexto, el proyecto Ser Adolescente en el Perú es un proyecto que inició en el 2019, actualmente se encuentra en su cuarta fase. Ha tenido la primera fase que fue cualitativa, la más extensa quizás, donde participaron 66 adolescentes y recogimos información sobre 14 variables de desarrollo. Estos adolescentes fueron de 3 regiones del Perú, de escuelas urbanas y rurales. En la fase 2, el 2022, hicimos un seguimiento a las y los adolescentes más pequeños de la muestra del 2019 que estaban en ese año en segundo de secundaria, y en el 2022, cuando les recontactamos, estaban en quinto de secundaria y recogimos información sobre menos variables, el mundo digital, proyecto de vida, conectividad, entre otras que consideramos relevantes en el contexto de pandemia. En la tercera etapa de Ser Adolescente en el Perú, la cual actualmente está en curso, 2023 inició este proyecto y ahora estamos en pleno recojo, en pleno trabajo de campo, es un estudio cuantitativo en el que a partir de los 2 recojos previos hemos desarrollado una serie de escalas armados en un gran cuestionario donde estamos recogiendo información relevante, nuevamente aspectos de desarrollo centrales de la adolescencia, como la identidad, el bienestar subjetivo, el género, la sexualidad, entre otras, ¿no? Y ya pronto tendremos novedades. La cuarta fase, que todavía no empieza, pero también estamos próximos a empezar, es sobre adolescencia tardía. En el marco del CAP 2024, lo que vamos a hacer es analizar cómo es la vivencia de la adolescencia en contextos de educación superior y también para adolescentes que no están dentro del sistema educativo. Esto para ponerles un poco en contexto. Entonces, volviendo al proyecto inicial, a la primera fase del 2019, estas fueron todas las variables que recogimos y el resultado de este primer análisis fueron 4 libros, 4 tomos, de la colección Ser Adolescente en el Perú, que hemos organizado de acuerdo a los distintos ejes de desarrollo, ¿no? El primero, por ejemplo, es el mundo interno adolescente, donde exploramos la identidad, el bienestar subjetivo, entre otros. Tenemos un segundo tomo sobre el mundo relacional, un tercero sobre aprendizaje y el cuarto sobre retos del contexto. Una vez que hicimos, cabe mencionar que en cada uno de estos libros, cada capítulo es una variable de desarrollo. Entonces, como les comentaba, continuamos haciendo seguimiento a estas variables en un estudio cualitativo del 2022. Nos centramos en la pandemia, acababan de volver a la presencialidad las y los adolescentes, entonces nos centramos en algunas variables y en el 2023 también continuamos el estudio, pero esta vez con mayor alcance y con un instrumento cuantitativo. Luego de llevar esta serie de estudios, decidimos volver a la data del 2019 y en lugar de ver las variables por separado, como habíamos hecho con los capítulos, buscar más bien cómo se retroalimentaban las variables en una lógica cualitativa siempre. Y resultado de este análisis fue este paper que se publicó este año en abril, y que tiene el título de esta presentación, ¿no? Justamente voy a ir a la universidad para darle a mi familia una mejor calidad de vida, el endeudamiento con la familia y los desafíos de construir planes ocupacionales, y está publicado en el Journal of Research on Adolescence, bueno, donde Nani y Rafaela también son coautoras de este artículo, y bueno, siempre todos los artículos los escribimos en el marco del trabajo del equipo de investigación. Entonces, como propósito, en este estudio tuvimos analizar los hallazgos de la variable familia, relación con cuidadores, en comunicación, en diálogo con lo de proyecto de vida, porque nos insinuaban una relación bastante compleja entre ambas variables y que no había sido descrita por la literatura existente identificada hasta el momento, que se centra en las variables, digamos que de manera aislada. Consideramos también que la literatura encontrada hasta el momento representaba un adolescente bastante autónomo y con cierto grado de agencia sobre su proyecto de vida, y la familia funcionaba más bien como una barrera o también como un apoyo para alcanzar sus metas, pero considerábamos que esto no describía propiamente lo que habíamos encontrado en el estudio. Entonces nos propusimos analizar de manera más profunda cómo una variable afectaba a la otra.
El objetivo de esta investigación fue entonces analizar las aspiraciones respecto al proyecto de vida de las y los adolescentes que participaron en el 2019 en Ser Adolescente en el Perú, considerando qué rol tenía la relación con sus cuidadores en esta configuración. Aquí algunas características de la muestra del 2019, fueron 66 participantes adolescentes de 3 regiones. Recogimos la información a través de entrevistas semiestructuradas en profundidad. Buscamos que las escuelas que participaran en este estudio fueran promedio, es decir, ni de extrema pobreza, ni tampoco de un contexto afluente o de alto rendimiento, sino lo más promedio posible, de acuerdo a una serie de requisitos como el índice de desarrollo humano, que tuvieran estadísticas de rendimiento en las evaluaciones nacionales promedio, que tuvieran una cantidad de alumnos promedio, etc. Analizamos la información en base a un análisis temático, hicimos una nueva revisión y buscamos identificar temas, ya no por variables aisladas, sino más bien considerando la conjunción entre estas dos variables ya mencionadas. Entonces, ¿qué encontramos? En primer lugar, respecto al proyecto de vida y desmitificando un poco las ideas que se tienen acerca de la adolescencia, encontramos que el futuro es su principal preocupación y que el futuro se entiende como ocupación, es decir, lo que haré inmediatamente al terminar la secundaria, y la ocupación es igual a ir a la universidad. Denominamos este tipo de respuesta automatizada, porque muchas veces cuando les preguntábamos qué querían hacer, nos decían ir a la universidad, no tenían muy clara qué carrera querían seguir, y si mencionaban una carrera había muy poca información respecto a ella, sino más bien una visión estereotipada sobre lo que querían estudiar. Encontramos también que el rol de la escuela era bastante limitado en cuanto al acompañamiento de la conformación de un proyecto de vida, y más bien el rol que tenían profesores y tutores era celebrar el hecho de que sus estudiantes dijeran yo quiero ir a la universidad. El análisis nos arrojó entonces que más bien las y los estudiantes egresan con aspiraciones, es decir, no hay una meta concreta, un plan trazado, no hay planificación, información, ni mucho menos orientación ni guía para poder concretar sus proyectos de vida. Al mismo tiempo, encontramos que uno de los criterios centrales para definir el bienestar de las y los adolescentes es la familia. La familia tiene un lugar fundamental en su bienestar, además de otros criterios como que les vaya bien en la escuela y poder tener dinero. Pero todas estas dimensiones del bienestar también se relacionan, porque la relación positiva con la familia, junto con el buen desempeño en la escuela y poder tener un nivel de ingresos, son 3 aspectos que consideran que va a permitir sacar a la familia adelante, sacar a la familia de la pobreza. Y cuando sale la familia de la pobreza, el adolescente tiene bienestar. En cuanto a los apoyos que perciben, que tienen para construir sus proyectos de vida, encontramos que se sienten sostenidos con bastante poco, ¿no? Consideran que el hecho de que sus familias les permitan elegir con libertad el proyecto de vida que quieren tener es bastante apoyo. El aliento y la motivación, el decirle tú puedes, muy bien, felicitaciones, que es lo que les da el mundo adulto, tanto la familia como la escuela, les parece suficiente. Muy pocos reportan que reciben orientación o guía por parte del mundo adulto que les rodea. En cuanto a las barreras, es curioso que perciben muy pocas. La principal barrera es la falta de recursos económicos, y son ellos y ellas quienes mencionan que van a desplegar una serie de estrategias para poder sortearlas, como por ejemplo salir de la secundaria, trabajar, ahorrar y luego pagarse una carrera universitaria, o salir de la secundaria y trabajar en el día y estudiar en la noche, o así, ¿no? En donde la asistencia que se requiere por parte del mundo adulto es nula. Al mismo tiempo, cuando exploramos la relación con la familia, bueno, este es un término que nosotros estamos proponiendo desde el grupo de investigación, denominamos al estilo de crianza que encontramos crianza precarizada. Conocemos, seguro muchos de nosotros, la teoría de los estilos parentales, ¿no? Los 3 tipos de estilos parentales, pero consideramos que ninguno de ellos terminaba de encajar con lo que nos arrojaba la data del proyecto de investigación. Encontramos que había un soporte elevado, es decir, una buena percepción acerca de la responsabilidad, la comunicación, la autonomía, pero un control moderado.
y todo ello era muy apreciado por las y los adolescentes. Al mismo tiempo, encontramos condiciones asociadas a la precariedad, muy poco tiempo, muy pocos recursos para poder muy poco tiempo para poder pasar con las hijas, con los hijos y muy pocos recursos económicos. También las y los adolescentes tienen una carga enorme de responsabilidades donde se les exige que asuman roles adultos tempranamente, como cuidar a personas menores o contribuir rápidamente con la economía del hogar. Entonces, a esta configuración de la forma de criar reportada por las y los adolescentes, la hemos denominado crianza precarizada. Un tipo de crianza, un tipo de cuidado que está frenada, detenida, constreñida por las carencias económicas de sus contextos. Aquí hay una cita breve de un estudiante hombre de Lima, donde reporta que se siente bien, de que sus padres se preocupen, de que le llamen, que piensa que está bien y que al fin y al cabo son sus padres y no puede decirles que no lo controlen o que no lo llamen. Entonces, al buscar una articulación entre ambas variables, encontramos que el proyecto de vida está bastante lejos de ser individual, sino que más bien es familiar, es colectivo. Asistir a la universidad al mismo tiempo responde a una lógica de endeudamiento con sus cuidadores. Consideran que cuando han recibido la oportunidad de asistir a la secundaria, a diferencia de sus cuidadores, que en muchos casos no han culminado la educación básica, han contraído una especie de deuda con ellas y con ellos, ¿no? Porque han hecho mucho y lo que tienen que hacer para pagar esta deuda, ¿no? Que se contrae en la adolescencia, es construir un proyecto de vida que justamente les permita sacar a la familia adelante, sacarla de la pobreza. Acá vemos una cita de una adolescente mujer que dice: después de terminar la secundaria quiero ir a la universidad, graduarme exitosamente de la universidad para ser profesional y darles a mi familia una mejor vida de la que me están dando, poder pagarles a mis padres. Acá hay otra cita de una mujer de Tarapoto que dice: porque veo a veces que mi mamá se estresa por la economía que hay en nuestra familia y siento el deseo de apoyarla. Por eso quiero trabajar, ayudarle a mi mamá me va a ayudar a estudiar todavía mi superior y después, cuando yo termine mi superior, le voy a hacer estudiar a ella. Confección quiere estudiar y yo le he prometido hacerle estudiar, quiero hacerle estudiar a mi mamá y por eso yo tengo que estudiar. Entonces su plan es: salgo, trabajo, ahorro mi dinero, voy a la universidad, termino mi carrera y le ayudo a mi mamá con todos los gastos. Entonces ahí está clarísimo cómo el proyecto se configura como una serie de deuda en donde hay que retribuir a la cuidadora en este caso. Entonces, algunas ideas. Lo primero es la lógica de endeudamiento con la familia, que marca la vivencia de la adolescencia en el Perú. Hay una sensación de gran responsabilidad por su bienestar y por tener que devolver. ¿Cómo se devuelve? Construyendo un proyecto de vida que permita sacar a la familia de la pobreza, y este proyecto pasa inevitablemente por asistir a la universidad. La autonomía, que se supone un ideal de la adolescencia, ¿no? Y en realidad del desarrollo humano en general, pero lo que cuestionamos es que justamente en modelos psicológicos de sociedades más individualistas, el proyecto se suele pensar desde el desarrollo individual, desde el logro de la autonomía. Sin embargo, nuestros hallazgos nos indican que más bien estas metas se organizan desde lo colectivo y hacia lo colectivo. Se beneficia al adolescente, pero también tiene que repercutir en el bienestar de su familia. Una triste paradoja es que pese a que este proyecto es colectivo, se construye en solitario, porque no hay la posibilidad de la familia ni de ningún adulto, al parecer, de poder acompañar la construcción de proyectos de vida viables. Las y los adolescentes al mismo tiempo no piden que nadie les acompañe, ¿no? Sienten que tienen que retribuir, pero no exigen nada al mundo adulto para poder construir estos proyectos. Algunas conclusiones de este estudio son: bueno, primero, es clave considerar el rol de la familia, de las y los cuidadores para entender cómo se construyen los proyectos de vida en la adolescencia en el Perú. Es importante también considerar que muchos no tienen los recursos o el privilegio de poder construir proyectos de vida que den cuenta de sus intereses, sus habilidades, sus gustos, o que puedan dar cuenta de un proceso más introspectivo e individual. Las y los adolescentes perciben que tienen una deuda con sus familias y asumen roles adultos tempranamente. Entonces, tanto las teorías como los modelos y las políticas que se construyan para
orientar, acompañar proyectos de vida, tienen que tener presente la falta de recursos de las y los adolescentes y esta aspiración que más que un logro individual tiene que ser poder sacar a la familia adelante para así percibir que están contribuyendo con su bienestar y esto es lo que motiva sus proyectos de vida. Gracias. Muchas gracias, Estefanía, por tu presentación. A continuación, cedo la palabra a la doctora Gabriela Tábara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a hacia la laptop. Ahí está. Bien, acá voy a presentarles una parte de un proceso de un proyecto de investigación que está centrado en uno de los dos lugares donde estamos trabajando, que es el proyecto que ahorita digamos que está más en curso, que tiene que ver con cómo se construyen significados en torno al embarazo adolescente en el distrito de Nieva, la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. Entonces, algunos antecedentes por los que voy a pasar bastante rápido, y Elisa, me ayudas con el tiempo para no pasarme. Como sabrán, hay mayor prevalencia de embarazos adolescentes en zonas rurales que en urbanas, ¿no? Específicamente en la provincia de Condorcanqui hemos visto que estos números se han elevado, ¿no? Con cifras que han aumentado desde el 2017 hasta el 2021, ¿no? En Loreto y en Amazonas se han duplicado, ¿no? En Condorcanqui se ha triplicado en relación con la media nacional, ¿no? Entonces, esto afecta de manera diferenciada a mujeres con mayores niveles de pobreza monetaria y necesidades básicas insatisfechas, y se da en un contexto en donde hay una ausencia de políticas públicas a favor de la educación sexual integral, donde han habido muchísimos debates en torno a la educación sexual integral, con muchos discursos que satanizan a la palabra género, ¿no? Señalando que es una ideología, y donde justamente se han debilitado las herramientas para dar educación sexual integral en la currícula nacional, y han habido una serie de retrocesos, como últimamente hemos podido ver en incluso el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Si además miramos el contexto de la pandemia, donde ha habido un confinamiento y un alejamiento de los adolescentes de las escuelas, este problema pudo haber aumentado al ser las escuelas muchas veces espacios protectores en contextos donde hay, como señaló Estefanía, una crianza precarizada, ¿no? Ahora, también es importante ver cómo hay un impacto en la trayectoria de vida en casos de embarazo a temprana edad, ¿no? Impacta el logro académico, hay mucha deserción escolar, ¿no? Y esto genera además dificultades de acceso al empleo, incrementa la violencia, se refuerzan roles tradicionales en el caso de las mujeres y también varones, se perpetúan los ciclos de pobreza y hay un impacto a diferentes niveles de la salud, ¿no? Pero lo que hemos visto es que además hay escasas investigaciones de corte cualitativo, participativa en zonas rurales, ¿no? Por eso nos parecía importante poder tener esta investigación para ver qué está más allá de los números, ¿no? Eso es un poquito sobre el contexto, ¿no? El distrito de Nieva en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, está a 8 horas de Jaén, que es el aeropuerto al que llegamos, el cual a veces está además clausurado, ¿no? Y es un distrito donde alrededor hay mucha presencia de comunidades nativas, principalmente Aguajún y Wampis, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta que el contacto de manera estable con grupos urbanos y occidentales en esta zona recién empieza a inicios del siglo XX, ¿no? Y eso marca fuertísimamente las dinámicas, ¿no? En torno a la educación y a los conocimientos y al lugar que ocupa la escuela en las dinámicas de estas familias y comunidades, ¿no? Además ha habido un fuerte rechazo de actividades extractivas en este territorio, recordemos el baguazo, ¿no? Y la institución educativa con la que hemos trabajado en este caso es Juan Velasco Alvarado, ¿no? El vínculo previo con esta zona se da por un proyecto de la UNESCO, ¿no? Del proyecto Horizontes, escuelas rurales, que ha trabajado con el Vicariato de San Francisco Javier en Amazonas, y también a través del trabajo de campo de un curso de la Maya de Psicología y Violencia, ¿no? También investigaciones previas en la zona han destacado cómo han habido muchos casos de violencia, de embarazo adolescente y más recientemente de violencia sexual, ¿no? Condorcanqui ha estado un poco en el ojo de la tormenta este último año, a partir de las denuncias de muchísimos casos de violencia sexual
que se han denunciado ya de manera reiterativa en los últimos años a la UGEL y frente a los cuales no se han tomado mayores acciones. Entonces, el objetivo de esta investigación era analizar cuáles son la construcción de los significados, ¿no? Sobre el embarazo adolescente, particularmente en los adolescentes del distrito de Nieva, ¿no? Entonces queríamos un poco describir cuáles son las concepciones que ellos tienen de sexualidad, de salud sexual y reproductiva, y también explorar sus perspectivas de proyecto de vida en relación al embarazo adolescente, y también las percepciones sobre las dinámicas de pareja y familia en relación con el embarazo adolescente. Un poco el método, hemos tenido participantes, 210 adolescentes aproximadamente, entre 15 y 19 años, de tercero, cuarto y quinto, ¿no? De todas las secciones, en los que trabajamos talleres participativos, 2 sesiones cada taller, entrando a cada una de las aulas, y además 9 entrevistas individuales de un estudiante por cada aula. Hemos entrevistado a 9 docentes, a 4 madres de familia. Es importante señalar que son mestizas, porque en esta zona la diferenciación étnica es bastante marcada, ¿no? En el mismo discurso de los participantes, familias nativas, familias mestizas. Hemos tenido una entrevista con una madre aguajún, ¿no? Que ha sido vía telefónica en realidad, y hemos tenido entrevistas con actores claves del SEM, obstetras del centro de salud, psicólogos y enfermeros del centro de salud mental comunitaria, las cuales han sido participativas, grupales o individuales según sea el caso. Y un poco algunos de los hallazgos preliminares que en realidad se los voy a mostrar más como un rompecabezas que estamos armando poquito a poquito a medida que le vamos dando sentido, ¿no? Hemos encontrado que los profesores, y todavía me queda bastante tiempo, ¿no, Elizabeth? Ya, muy bien. Bien, he corrido. Los profesores reconocen claramente que el embarazo adolescente es un problema en su institución educativa, ¿no? Señalan que hay casos de deserción escolar y señalan que las adolescentes embarazadas finalmente terminan fracasando en su proyecto de vida, un proyecto de vida que ellos asocian claramente con continuar estudios superiores, ¿no? El proyecto de vida siempre se da, como señaló también Estefanía, vinculado a la universidad. No existe otra opción que no sea ir a la universidad en la mente de los profesores, ¿no? Cualquier otra cosa es visto como un fracaso, ¿no? Y buscan motivar a sus estudiantes que están poco motivados, ¿no? Y están poco motivados porque es un contexto con enormes limitaciones para el acceso a la educación superior y la mayoría de los estudiantes lo saben, ¿no? Tienen una evaluación bastante realista de sus posibilidades y algunos de ellos que sí tienen posibilidades de ir a la universidad pues se enganchan mucho mejor con esta motivación de los docentes. Los que no responden mucho porque tienen una evaluación de los recursos y opciones que tienen que son muy pocos. Los profesores reconocen casos de violencia y acoso sexual, y voy a hablar de eso un poco más adelante, ¿no? Pero no todos los casos de embarazo adolescente están asociados con estos casos de violencia, ¿no? Los profesores a su vez enseñan sobre sexualidad, pero desde el miedo, desde la prevención del embarazo como aquel evento que puede truncar tu proyecto de vida. No hay mayor información respecto a la sexualidad como un aspecto integral del desarrollo humano, ¿no? Y se apoyan mucho del centro de salud para enseñanza sobre métodos anticonceptivos. Hasta ahí llega la prevención, ¿no? Enseñar sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Igual sienten que no tienen las suficientes herramientas, ¿no? Y señalan que hay un fuerte temor y rechazo de parte de los padres y las madres, ¿no? Muchos de los cuales o son de comunidades nativas aguajún y huampís, o tienen descendencia aguajún y huampís y que es parte de su contexto cultural, ¿no? Y que señalan que hay un fuerte rechazo de ellos para que se les enseñe sobre sexualidad y sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Y los profesores señalan que hay muchas familias que normalizan el embarazo adolescente y que en ese contexto ellos no saben muy bien cómo seguir avanzando, ¿no? Esa es una parte del rompecabezas. A ver, vamos con la siguiente. ¿Qué dicen las madres de familia? Acá tenemos madres de familia mestizas y una madre aguajún, ¿no? Hay resistencia de que se hable sobre la sexualidad en el colegio, ¿no? Un poco lo que decían los profesores también, y piensan que se debe postergar el inicio sexual hasta después del colegio, ¿no? Para la madre aguajún la sexualidad es algo que se enseñaba antes, ¿no? En familia, en comunidad, junto con una serie de enseñanzas sobre la vida adulta, ¿no? No es algo que se da de manera aislada, ¿no? Y además no se da de manera explícita, ¿no? Con información en el mismo, digamos, formato, de la misma manera que se daría en los contextos educativos formales, sino que se enseñaba a través de historias y cuentos y narraciones de los sueños, en donde hay una transmisión de valores, ¿no?
Ambas madres, tanto las mestizas como la Wajún, señalan en que hay una ausencia de los padres en la vida de los hijos, ¿no? Porque algo que es importante señalar es que este colegio queda alejado de las comunidades nativas de donde vienen estos adolescentes, estos chicos, y en muchos casos ellos salen de sus comunidades para ir al colegio y empiezan a vivir en cuartos que alquilan cerca del colegio, ¿no? Y esto pasa desde el inicio, ¿no?, de la secundaria hasta que terminan, si es que terminan. Entonces, ambas madres reconocen que esta es una problemática, ¿no?, la salida de los hijos de sus hogares, ¿no? Y en ambas, ¿no?, lo que es interesante es que ambas entienden el inicio de la vida sexual y un posible embarazo como algo que te convierte inmediatamente en un adulto y adulta, ¿no? La presencia de la embarazada en el colegio, por lo tanto, se cuestiona porque ella es una adulta y no tiene ningún lugar ahí y no debería estar ahí, ¿no? Los profesores ahí señalan que sí, que si bien buscan apoyar, ¿no?, al adolescente, en la práctica no van a la escuela, ¿no? Entonces, desde el discurso formal se le dice, sí, puede seguir viniendo, pero en la práctica no van, y su manera de apoyar usualmente es mandándole una serie de trabajos para casa, ¿no? ¿Qué dicen los estudiantes, no? Y pongo ahí adolescentes, ¿no?, porque en muchos casos esta mirada de la adolescencia es muy distinta en las comunidades nativas en las que estamos trabajando, en donde no existe la noción de adolescente necesariamente como existe en el mundo urbano occidental, ¿no? No es una etapa de la vida como se entiende en el mundo urbano y occidental, y por eso es importante también tener eso presente a medida que uno va analizando la información, ¿no? Para ellos la sexualidad, ¿no?, se asocia directamente con tener relaciones sexuales, con tener pareja y embarazarse. No hay un espacio para pensar en la sexualidad más allá, ¿no?, de tener relaciones sexuales coitales directamente, ¿no? Entonces hay poco espacio para explorar temas sobre identidad de género, roles de género, orientación sexual, ¿no? Es una palabra frente a la cual ellos reciben mucha información de parte de los profesores y la interiorizan, que genera mucho miedo a hablar sobre sexualidad, ¿no? Y el embarazo para ellos es algo que está presente en chicas de bajo nivel socioeconómico. Es algo que le pasa a las chicas humildes, ¿no?, que en muchos casos son las chicas de las comunidades, ¿no? El aborto se presenta como una opción para ellos, aunque cueste la vida, señalan, ¿no? Entonces, si esto es algo que pasa en chicas de comunidades nativas y además es algo que puede costar la vida, de la salud o la integridad de quién estamos hablando, ¿no? El embarazo finalmente lleva al abandono del colegio, es algo que ellos reconocen, ¿no?, que confirma lo que veíamos tanto de madres como de profesores. ¿Y cuáles son las causas del embarazo? Y en esto nuevamente los tres actores se alinean, ¿no? El abandono, lo que ellos llaman abandono de los padres, ¿no?, y madres. Los adolescentes desean esta orientación, más no la tienen, ¿no? Y otras causas del embarazo señalan que pueden ser las relaciones que tienen las mujeres con hombres mayores, ¿no?, muchos de los cuales son egresados del colegio o chicos que dejaron el colegio, ¿no?, y ahora ya no están ahí, pero que siguen en la comunidad, siguen en el distrito de Nieva. Y esto es interesante, señalan los y las estudiantes, que puede significar el embarazo el acceso a recursos en chicas de un bajo nivel socioeconómico, ¿no?, en una situación en la que no hay muchos caminos para desarrollar otras aspiraciones, la posibilidad de asociarte con alguien que te promete, ¿no?, o que ofrece las posibilidades de cierto ascenso y cierto acceso a recursos, ¿no?, el embarazo se presenta como una posible opción, ¿no? Entonces, algunas discusiones que se van abriendo, ¿no?, a medida que vamos reflexionando sobre estos resultados es una enorme brecha y diferencia entre profesores, por un lado, y padres y madres, ¿no?, pensando en las diferencias culturales y las brechas en términos de conocimiento, ¿no? Estos son profesores, muchos de los cuales no son de la zona, vienen de la costa, de Chiclayo, de centros urbanos, y tenemos padres y madres que ya sean o de comunidades nativas o con una fuerte influencia, digamos, ascendencia de comunidades nativas, ¿no? Y que eso podría ser también una posible causa detrás de la resistencia y la enseñanza sobre la sexualidad, ¿no? Pensemos que son comunidades nativas donde la enseñanza sobre la sexualidad no se da de manera explícita, no se da de manera directa y donde además hay una serie de supuestos distintos respecto al uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Y habría que terminar de desentrañar qué cosa hay ahí que finalmente está generando este desencuentro entre formas de ser y de conocer, ¿no? Hay una rápida inserción de la educación formal occidental en esta zona, ¿no? Como les digo, es recién desde el siglo
XX, inicios del siglo XX, que empieza a haber mayor inserción y mayor presencia de instituciones occidentales en la zona, y que esto ha generado un desplazamiento velocísimo de formas de transmisión de conocimiento tradicionales de las comunidades awajún, ¿no? Y esto ha llevado a un vacío. Hay un vacío en el acompañamiento, hay un vacío en la enseñanza que reciben estos adolescentes y de los sistemas de apoyo y de protección que antes venían por las familias y comunidades y que la escuela no está pudiendo llenar, ¿no? Las relaciones sexuales dentro de la adolescencia no se ven como un espacio de aprendizaje sobre la sexualidad. No hay ese espacio porque en el momento en el que uno empieza a tener relaciones sexuales se le es catalogado como un adulto, ¿no? Con todas las responsabilidades que eso tiene. Entonces, esta edad más liminal de tránsito, que es la adolescencia de exploración, no está presente de la misma manera en este contexto. Sobre los casos de violencia, vemos que hay un abordaje muy limitado de lo que ha podido hasta ahora avanzar en esta investigación. Lo que nos podemos dar cuenta es que si bien se reconocen los casos de violencia y se señalan casos específicos, ¿no? Hay casos de embarazo adolescente que, según lo que señalan los entrevistados, ¿no? Hay casos de embarazo que van más allá de estos casos de violencia. O sea, hay embarazos que no se deben, según lo que señalan, a estos casos de violencia explícita. Pero ¿qué pasa de estas formas de violencia solapada, ¿no? Estas formas de violencia naturalizadas donde hay relaciones de poder, ¿no? Gracias, Elisa. Que nos están llamando como relaciones de violencia, pero donde pueden haber relaciones de violencia, donde tenemos que cuestionar qué cosa significa consentimiento en una situación en donde hay tan poquitas opciones disponibles para estas jóvenes, muchas de las cuales son de comunidades nativas, ¿no? Y el embarazo y la unión con una pareja, ¿no? Y por ahí va también el vínculo con el tema de la violencia, que representa un potencial acceso a recursos, ¿no? En un contexto donde no hay opciones, ¿no? Estamos viendo, parece, algunos casos de esta naturaleza. Podemos hablar de proyectos de vida en condiciones donde no hay mucha opción de elegir, ¿no? Donde hay condiciones de pobreza, exclusión y violencia, ¿no? Proyecto de vida es finalmente una noción importada muchas veces que viene de zonas urbanas, ¿no? Donde tenemos esta idea más liberal e individualista de la vida, donde hay muchas opciones y uno puede elegir, ¿no? Pero en estos contextos donde no hay muchas opciones para elegir, ¿no? Donde las opciones son mucho más restringidas, venir con el discurso de proyecto de vida, ¿no? Y exigirle a los adolescentes que vayan formando su proyecto de vida, ¿no? ¿En qué medida pueden ellos responder, ¿no? Y me pregunto yo también, dialogando con la presentación anterior, ¿a qué se debe a que estas aspiraciones no tengan un poquito más de sustancia y de carnecita, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las líneas que hemos ido planteando como para ir reflexionando, y lo voy a ir dejando ahí. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu exposición. Ahora invito al doctor Enrique Delgado a que inicie su exposición. Muchas gracias. Gracias, Charlie. Bien, buenas tardes con todas, con todos. Hay varias personas acá presentes y entiendo que por el Zoom otras están viendo este evento. Entonces me voy a dirigir a todos, incluyendo a los que están ahí en su casa o estarán en su casa en el futuro viendo el video. Voy a presentar un trabajo sobre educación moral intercultural a través del cine, ¿sí? Esta es una investigación, formó parte de un proyecto del CAP, de acá del programa de la Universidad Católica, que duró 2 años, pero que tiene alrededor de 2 décadas de gestada. ¿En qué sentido? En que surge el resultado de un trabajo con pueblos indígenas amazónicos de varias décadas que venimos haciendo. Y en ese marco, en el diálogo con colegas, con personas conocidas de los pueblos Chipillo-Conibo, Aguajún y Ashaninka, surge este proyecto, por eso es también una investigación participativa, y surge como resultado de un diálogo intercultural, ¿no? Es decir,
quienes participamos, Susana Frisancho, Jorge Villalba, Joseph Medrano y yo, somos de acá de Lima, clase medieros, occidentales, ¿no? Venimos con una identidad, una posicionalidad clara y entablamos un diálogo con personas de otras culturas, culturas que además son cada una de ellas muy diferentes entre sí, ¿no? Los Chipibo del pueblo Pano, los Ayaninka Arawak, de la familia Arawak, y los Aguajún, digamos, de la familia etnolingüística jíbaro, ¿no? Y entonces, bueno, hemos hecho dos publicaciones, una que está todavía en proceso de publicación y voy a centrarme en esta donde presentamos algunos resultados cualitativos de este estudio, ¿ya? Los que quieran consultar, la investigación ya está publicada, se puede encontrar ahí en el Journal of Moral Education, y bueno, con los detalles, ¿no? Entonces, en primer lugar, la educación moral forma parte, por supuesto, de todo proyecto educativo, pero cuando entra a tallar la variable cultura se hace mucho más compleja, ¿no? Hay muchas visiones relativistas, la cultura solo depende de la moral, lo que para una cultura es bueno, para otra es malo, y es verdad, pero también para cada persona. Yo seguramente tengo algunas perspectivas diferentes a las de mi vecino de la izquierda y al de la derecha del edificio donde vivo. Por supuesto que hay una gran diversidad, y al mismo tiempo hay procesos fundamentales que compartimos porque somos seres humanos. Hay toda una dialéctica entre lo estructural y lo universal, que es lo estructural y lo diverso, digamos, ¿no? Hay una gran problemática en la educación intercultural bilingüe en el Perú. Uno de ellos es que se centra mucho, que es súper importante, en los aspectos lingüísticos y algunos aspectos más folclóricos, pero no tiene una propuesta explícita de perspectiva moral, ¿no? Entonces ya hemos venido planteando algunos trabajos en la línea de fortalecer lo que denominamos una educación moral intercultural, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de nuestro proyecto? En primer lugar, que el cine puede favorecer y tiene un impacto en el razonamiento moral, en el pensamiento crítico, la ciudadanía y la perspectiva intercultural, ¿no? Nos gusta el cine, aprendemos muchas cosas del cine y podemos hacer de los aprendizajes implícitos aprendizajes explícitos a partir de la deliberación, el diálogo con otros. Además, en todas las culturas, los seres humanos experimentamos conflictos y dilemas morales, ¿no? Atravesados, por supuesto, de las características específicas. Hemos tenido, por ejemplo, un trabajo sobre cómo los líderes ayaninkas tienen conflictos morales cuando a veces en algunas comunidades a niñas o niños se los acusa de brujería, porque la sanción de eso es muchas veces no solo la violencia física, sino en casos de comunidades alejadas incluso la muerte, ¿no? Y como ellos, desde su propia cultura, desde la cultura ayaninka, razonan moralmente sobre lo que es correcto o incorrecto y cómo manejan estos conflictos interculturales. Y eso es propio, los tenemos acá en Lima y en cualquier otro contexto, ¿no? Y nosotros nos posicionamos desde la interculturalidad crítica, ¿no? Que como conocen es una perspectiva que no solo reconoce el valor de la diversidad, del diálogo intercultural, sino sobre todo que ese diálogo y esa diversidad está establecida en condiciones de inequidad, de injusticia, de desigualdades estructurales, que no se pueden desconocer, ¿no? No es lo mismo hablar español que hablar un idioma indígena, que hablar inglés, ¿no? Y finalmente esta interacción dialéctica entre universales que tenemos y los particulares que tienen que ver con los contenidos, las perspectivas propias de cada cultura, que muchas veces son vistas en las intervenciones y en las aproximaciones
primeras, digamos, intuitivas como opuestas, ¿no? Es decir, si reivindicas lo universal, entonces estás eliminando y atentando contra la diversidad y la perspectiva particular, o para reivindicar las perspectivas particulares es necesario negar lo universal. No es esa la postura que tomamos, sino más bien esta interacción dialéctica entre universales y particulares. Es decir, como cada sujeto y cada cultura desarrolla caminos particulares para la construcción de universales, ¿no? Esto se dice fácil, pero es todo un tema complejísimo y bueno. Entonces, el objetivo general es identificar y analizar cambios en complejidad cognitiva y el razonamiento moral de un grupo de adultos indígenas de la región de Ucayali que participaron en un programa de educación moral intercultural a través del cine. O sea, básicamente vimos películas, conversamos sobre películas y evaluamos los cambios en estos dos constructos, el razonamiento moral y la complejidad cognitiva, ¿no? Hay algunas de las películas que hemos visto: Filomena, Miss Universo en el Perú, deben haber visto La Sociedad de los Poetas Muertos también, ¿no? Ese fue nuestro objetivo general. Cómo se trataba fundamentalmente de dialogar sobre lo que suscitaba cada una de las películas, sobre lo que pensábamos. Entonces el grupo era pequeño, N pequeño, ¿no? 9 participantes, entre mujeres y varones, de la región de Ucayali, de estos 3 pueblos, Ayaninca, Chipillo, Conibo y Aguajún, entre 18 y 66 años. O sea, también había ahí una amplia diversidad de edades. Muchos docentes de escuela, estudiantes universitarios o líderes sociales, ¿no? En todos los casos están familiarizados con películas de televisión, YouTube, Facebook, tienen televisión en casa, etc., ¿no? Y aquí lo señalo e insisto porque todavía hay ciertas aproximaciones a los pueblos indígenas amazónicos desde esencialistas, ¿no es cierto? Es decir, como que su cultura fuera estática y no participaran de la globalización, y participan de la globalización que está generando grandes transformaciones. Por ejemplo, en algunos eventos profesionales, cuando presentamos estas investigaciones, inmediatamente surge la reacción de ¿por qué por qué no trabajan con películas de indígenas? ¿Por qué no con contenidos indígenas? ¿Y por qué no tales y cuales cosas? Que por supuesto el cine indígena es interesantísimo, pero como se anuncia desde el título de la investigación, este es un programa intercultural, es decir, de relación entre diferentes culturas. Intercultural porque, ya sabemos, Ayaninca, Chipío y Aguajún son pueblos indígenas amazónicos muy diferentes entre sí, y los participantes de acá de la Universidad Católica, que no somos indígenas amazónicos, y en ese marco dialogamos y aprendemos recíprocamente, ¿no? Se trata justamente de sostener y defender esta perspectiva intercultural, que además surgió, como decíamos, de procesos de diálogo y trabajo conjunto a lo largo de años, en los cuales justamente los participantes valoraban, y fue también una de las conclusiones del proyecto, que haya sido así, ¿no? Son películas que algunos habían visto, y no necesariamente todas. Ya, la complejidad cognitiva, esta es una categoría con toda una tradición en la psicología, ¿no? Como al pensar, digamos, involucramos diferentes aspectos y las relaciones entre ellos, ¿no? A mayor complejidad cognitiva, podemos diferenciar, hay 2 dominios en la complejidad cognitiva, diferentes dimensiones en un conjunto de estímulos, y podemos también integrar, desarrollar conexiones entre estas características que hemos identificado, ¿no? Seguimos el modelo de complejidad cognitiva de McDaniels y Lawrence, ¿no? Y en términos de razonamiento moral, hemos abordado desde la perspectiva constructivista, el desarrollo cognitivo, que entiende que la moralidad se basa en el principio de justicia. Claro, la aproximación intuitiva es claro, pero la justicia no es lo mismo para mí que para ti. Seguro, puede ser muy diferente, y si pensamos en el mundo podemos entender millones y miles de millones de concepciones diferentes de justicia, pero todas esas concepciones de justicia
responden a una estructura común y a una progresión común que tiene que ver con perspectivas primero más egocéntricas, luego más sociocéntricas y luego más universales y principistas. Y esa evolución y esa complejización progresiva la encontramos en diferentes culturas, hemos publicado muchos trabajos sobre eso, donde desde las propias perspectivas indígenas hay un camino, insisto, desde lo más egocéntrico, lo sociocéntrico, hasta lo más principista. No recuerdo en este momento un sabio chipio-conibo analfabeto, nunca fue a la escuela, además no hablaba español, una comunidad muy alejada y muy apenado porque pensaba que su cultura iba a desaparecer por el incremento del contacto con Occidente y etcétera, etcétera. O sea, un proceso de duelo por cómo veía que desaparecía su cultura. Y cuando empezamos a preguntar sobre la práctica justamente de que a las púberes se las emparejaba con el adulto mayor, inmediatamente se indignó, decía eso, lo que hacían los antiguos está muy mal, adoptó un enfoque de derechos humanos sin la palabra derechos humanos, adoptó un enfoque de género sin haber leído a Judith Butler, porque más era analfabeto, y, digamos, desde los principios de su propia cultura y su cosmovisión, asumió un punto de vista postconvencional, ¿no? Eso ocurre, eso existe, y entonces, digamos, la perspectiva de Kohlberg se sostiene desde la diversidad, es decir, se piensa igual como se piensa si, o sea, si eres ayánica, la brujería existe, y bueno, lo mismo en los otros pueblos indígenas, y te hace daño, y si te hace daño y tú te defiendes, dependiendo del daño que te haces, pues en esta lógica asumir niveles de defensa mayor. Entonces se parte de estas cosmovisiones, pero se reflexiona en términos de estos grandes principios universales humanos como la justicia. Bien, entonces el programa incluyó 13 películas con diferentes temáticas. Cada película fue categorizada en una de las siguientes temáticas de las 4: educación, desarrollo humano, construcción de identidad, racismo, discriminación, inclusión, género, mujeres, cuestiones LGBT, democracia, pluralismo, interculturalismo, ¿no? Por supuesto, las películas son unidades complejas y a veces trabajan mucho más temáticas, pero se hizo una clasificación priorizando aquella que más estaba presente. Entonces los participantes veían la película en su casa y realizaban una actividad breve sobre la película y luego participaban en una discusión grupal que se tuvo que dar por Zoom porque hubo una pandemia, que no pudimos viajar, y con ellos vimos la posibilidad de continuar el proyecto que estaba hecho para ser presencial a través de Zoom, ¿no? Y pues tuvimos que gestionar una serie de cosas que va desde la internet, la conexión, la máquina, en fin, logramos hacerlo. Y bueno, ¿no? Tuvimos estas discusiones grupales durante la pandemia, ¿no? ¿Por qué se seleccionaron las películas? Por ejemplo, Fresa y Chocolate, que es otra película que vimos, porque abordaban problemas y conflictos universales, ¿no? Y lo más interesante del estudio fue cómo desde la propia cosmovisión indígena se acercaban a las películas, ampliaban sus horizontes y volvían a su propia comunidad. O sea, esto que pasó en Cuba, en ese contexto, me parece correcto, me parece incorrecto, me suscitó tales emociones y me hace pensar en lo que ocurre en mi comunidad, ¿no? Y entonces esto fue una apuesta, porque todos estos temas están muy cargados ideológicamente, ¿no es cierto? Hay muchos espacios donde, como dice, pasamos películas indígenas, no indígenas, inmediatamente ya eres colonizador, etcétera, ¿no? Alienas con tu cultura, en fin. Bueno, hay algunos resultados. Los resultados fueron positivos en general, tanto en complejidad cognitiva como en razonamiento moral, especialmente en aquellos que fueron constantes en la participación. O sea, esto que estoy hablando en el repertorio parece que estuviera hablando de quienes van siempre a clase, ¿no?
pero no eran clases, eran discusiones de haber visto las películas. Entonces, quienes participaron, quienes hacían las actividades, tuvieron un desarrollo. Bueno, esto es un poco difícil de leer porque hay que analizar las datas cuantitativas, pero digamos, conocen todos los estudiantes de psicología el famoso de Heinz o de Juan, a veces se cambian de nombre, ¿no? Donde necesitan la medicina para salvar a la esposa, y si es correcto o no es correcto robar, ¿no? Y lo más común es siempre la aproximación convencional, ¿no? Robar está mal, etcétera, etcétera, por supuesto que está mal, aunque cuando se confronta con otro valor, como es el caso de la vida humana, hay una jerarquía que al llegar a niveles poco convencionales, pues queda clara, ¿no? Y eso está expresado, por ejemplo, en la viñeta acá de la participante, que además, si ustedes ven, dentro de su reflexión incluye aspectos, o sea, es una persona que leyó el libro de Víctor Hugo, Jean Valjean, que es el clásico occidental, digamos, de si puede robar por necesidad o no, es el caso clásico, ¿no? O sea, eso es parte también de su cosmovisión, de su reflexión, ¿no? No es que el indígena amazónico y debe estar en museos, es decir, en una realidad que no interactúa constantemente con otras culturas, ¿no? De ahí, insisto, la apuesta por películas no necesariamente con temáticas indígenas, pero que los participantes, insisto, vieron desde sus propias características, dificultades, etc., ¿no? Perdón. Algunas características replicables del programa, y con esto acabo, no necesariamente las películas han de ser de temáticas indígenas. Es importante esto que hicimos de incorporar actividades, tareas antes y después de la presentación de cada película, fortalece el compromiso y también, digamos, la reflexión sobre la propia película. Nos ayuda mucho identificar estos temas relevantes y discutirlos con ellos, a veces utilizando algunos recursos como mapas conceptuales, diagramas, organizadores gráficos, etc. Y también vimos la importancia de incluir medidas cuantitativas en este tipo de programas porque permiten captar de manera un poco más sutil cosas que no siempre se captan con otros instrumentos que tienen otras riquezas y otras potencialidades. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora cedo la palabra a la doctora Tesania Velázquez. Muchas gracias, Charlie, por la presentación, y muchas gracias a mis colegas por las presentaciones que acaban de hacer y por compartir esta mesa. Buenas tardes con todas las personas que nos acompañan, ya sea en el auditorio como a través de las diferentes plataformas. En este caso yo voy a presentar una investigación del Grupo de Psicología Forense y Penitenciaria que habla justamente sobre el tema de las visitas penitenciarias y la conectividad y el bienestar en el contexto de la COVID. Es un trabajo hecho por un equipo donde también está la doctora Lucía Branco, Adriana Hildebrand como asistente Andrea Garcés y Andrea Huelcán como responsable del trabajo de campo. Y quiero comenzar contándoles un poquito por qué hacemos este giro, ¿no? Luego de muchos años de trabajar hacia adentro, es decir, con las personas privadas de libertad, con el personal penitenciario, con lo que sucede al interior de un establecimiento penitenciario, decidimos repensar esta concepción de la experiencia penitenciaria para trabajar una interfaz entre el adentro y el afuera, ¿no? Y esta es una nueva línea de investigación en el grupo que venimos ya elaborando para comprender la privación de libertad no solamente como lo que sucede adentro, sino en este vínculo con las personas significativas. Ya hay muchas investigaciones. Algunas investigaciones globales señalan que este concepto de institución total con la que se había trabajado por mucho tiempo
ya ahora se rompe y comienza a haber una permeabilidad entre el adentro y el afuera. Los antecedentes de esta investigación es un trabajo que ya realizamos y que salió publicado en la revista Delito y Sociedad sobre justamente este intercambio entre lo que pasa intra y extra muros. Esta investigación es parte del concurso anual de proyectos del CAP y nos parece importante subrayar que ha sido presentada y validada con el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, que es parte del INPE y que son aquellos que trabajan con el tema de investigación. Hemos presentado el estudio, lo hemos conversado con ellos, hemos validado los instrumentos y venimos de manera muy articulada presentando también los avances. Esta investigación tiene como punto de partida las concepciones que vienen de la criminología crítica y feminista. Y acá nos parece importante subrayar algunos elementos que van a ser la base de cómo hemos construido este estudio, ¿no? Estas transacciones, intercambios y relaciones que hay entre lo que pasa dentro del penal y lo que pasa fuera del penal, que como les digo, por mucho tiempo las teorías hablaban de que no había contacto alguno, de que no había relación alguno, que la persona entraba y quedaba recluida. Y justamente las últimas investigaciones hablan de que hay una membrana y que de alguna manera hay una permeabilidad. Lucía en una de las últimas investigaciones plantea el concepto de cárceles porosas. Entonces, hay un nexo, según lo que hemos encontrado, entre las cárceles y la sociedad. Y a ello, a este concepto que se trabaja desde la criminología crítica, incorporamos un enfoque feminista interseccional para visibilizar que hay necesidades diferentes al interior de los grupos que están recluidos y que se encuentran privados de libertad. No basta con decir hay diferencias entre hombres y mujeres, sino que al interior de las mujeres hay también una gran diversidad. Y en el tema que nos convoca, la literatura habla de una feminización de la visita penitenciaria. El contacto de las personas privadas de libertad con el afuera está íntimamente vinculado con las figuras femeninas de cuidado. Entonces, el concepto con el que estamos trabajando es el de conectividad. Jefferson y Martin realizan una investigación en una cárcel de Maimar y plantean que para poder hablar de esta permeabilidad, de esta porosidad, conectividad es un constructo que nos va a ayudar a entender qué pasa con las personas privadas de libertad y con el afuera. No queremos hablar solo de familias, porque no solamente las personas privadas de libertad se vinculan con las familias, se vinculan con amigos, con pares, con vecinos, con comadres, etc. Por eso trabajamos con el concepto de personas significativas. Además, esta conectividad, según la literatura, va a contribuir a que cuando la persona salga, ¿no es cierto?, del penal, va a haber sostenido un vínculo que le va a permitir una reinserción, le va a permitir volver, ¿no es cierto?, a ubicarse en un entorno del que no ha estado completamente aislada. El concepto con el que estamos trabajando incluye entonces aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Aspectos objetivos como son la frecuencia, el tiempo de visita, ¿no es cierto?, la duración de la visita, y aspectos subjetivos más vinculados a las funciones de esta conectividad: cuidado mutuo, intimidad, apoyo económico, apoyo material, información, etc. Y aquí viene el nexo con bienestar, el tema de satisfacción. No solamente cuál es la función de la conectividad, sino cómo se vincula con la satisfacción y a partir de ahí con el bienestar. ¿Por qué era importante hacer este estudio? Porque era importante, después de la COVID, ver qué es lo que había pasado. Así como se suspendió la escuela, en el sistema penitenciario se suspende la visita. Y se suspende la visita durante el periodo de pandemia, generando un impacto significativo en lo que es el bienestar. Así como se suspendieron las clases en la universidad y todo eso ha generado secuelas de impacto, imagínense para las personas que dan libertad que el contacto con el afuera era justamente a través de la visita. Y por eso, a pesar de todas las medidas que se toman, nos parecía importante conocer y indagar qué era lo que estaba sucediendo.
Yo mencionaba al inicio que se trabaja de la mano con el INPE, por lo tanto este estudio trata de responder también a la Política Nacional Penitenciaria para que sus resultados puedan generar recomendaciones que impacten de manera directa en la política pública. Nos interesa entonces conocer cómo fue esa conectividad antes, qué pasó durante la pandemia y qué pasa ahora. Para esta presentación me voy a centrar solo en dos objetivos específicos: las características a partir de un enfoque de género de estas relaciones y cuáles fueron los intercambios afectivos y materiales que se dieron para poder conocer su relación con el bienestar. Y como yo grito, no sé nada. No se nota que está apagado, porque mi voz es tan fuerte. Pero es por el Zoom. Porque Habla dicen alto, que... habla alto. Vamos a continuar entonces y quería señalar que para responder a un estudio como el que les estoy planteando es necesario aproximarnos de una manera más integral. Por eso este es un trabajo que se ha hecho con metodología cuantitativa y cualitativa. Hemos trabajado con 4 establecimientos penitenciarios, no me voy a detener en los datos, están en los cuadros, pero solamente señalar que nos interesaba trabajar con establecimientos penitenciarios de hombres, de mujeres, que hayan tenido sobrepoblación, que no hayan tenido sobrepoblación, para ver justamente cómo se gestionó el tema de las medidas alternativas durante el contexto de la pandemia. Nos interesaba también trabajar con personas que ya se encontraban recluidas desde antes de la pandemia para poder hacer esta línea del antes, durante y después. Trabajamos entonces con 4 establecimientos penitenciarios. Las siglas EP se refiere a establecimiento penitenciario. Hago la broma porque, como vimos en el discurso presidencial de este año, no se sabía qué cosa era EP y por eso la presidenta preguntaba qué era EP. EP es establecimiento penitenciario. Trabajamos con 4, 2 de hombres, 2 de mujeres, 2 sobrehacinados y 2 más bien con un porcentaje menor de sobrepoblación. Hemos trabajado con una encuesta elaborada a partir de la revisión previa de los antecedentes y de la literatura sobre patrones de las visitas penitenciarias y con escalas de bienestar para poder justamente generar estos indicadores y estas relaciones. Pero además hemos trabajado con grupos de discusión, con las personas privadas de libertad, con las personas significativas, es decir, las que están afuera, justamente para ver esta interfaz de la que hablábamos, con autoridades del INPE y, ¿no es cierto?, con un trabajo etnográfico de lo que sucede en los días de visita. Lo que voy a presentar ahora es algunos de los resultados que ya estamos trabajando y que dan cuenta de algunos elementos que nos parecen fundamentales. Como vemos en esta información, las características han sido muy similares entre los hombres y mujeres en términos de porcentaje, pero vemos algunos datos que sí son más o menos significativos en términos de las diferencias de edad, ¿no? La mayoría de las mujeres está entre 30 y 50 años, en un 66%, mientras que en el caso de los hombres solo un 47%. Hay otro conjunto de datos que nos parecieron importantes registrar, como tiempo de reclusión, nivel de educación, para ver si encontramos por ahí algunos puntos interesantes de análisis. A ver. No me voy a detener en un análisis detallado, pero sí hay algunas cosas que quiero señalar. El 84% de todas las personas encuestadas percibe un incremento en la restricción de normas después de la pandemia. ¿Qué pasa? Durante la pandemia se cierra la visita, pero luego, post pandemia, se mantiene un conjunto de restricciones que se implementaron durante la pandemia. Y eso
se identifica por el 84%. Cuando vemos ya un análisis más fino estadístico para encontrar las diferencias significativas, encontramos que hay una diferencia entre quienes consideran que las normas para la visita que se cumplían antes de la pandemia estaban bien. El 75% decía, sí, las normas que existen en los códigos se cumplen. 3 días de visita, cuántas personas podían ir, etc. Actualmente, solo el 39% considera que las normas se cumplen, ¿no? Las visitas semanales han disminuido significativamente después de la pandemia. Antes de la pandemia, la población encuestada reportaba tener visita semanal en un 34%. Ahora es un 13%, ¿no? Justamente esta disminución significativa en la frecuencia de visitas que aparece en los 4 establecimientos penitenciarios lleva a que lo que aumente es el intervalo más largo de visita, ¿no? Es decir, antes de la pandemia solo un 18% recibía visita cada 2 meses, ahora es 32%. Y así lo podemos comparar en cada uno. ¿Cómo es? Ahí está, gracias. Acá vemos también en el penal de mujeres cómo aumenta de manera significativa, lo mismo en el penal de Ancón, lo mismo en el penal de Virgen de Fátima. Es decir, post pandemia hay menos visitas semanal y los intervalos que eran 2 meses o más cada vez son más significativos de las personas que van a visitar. ¿Cuáles son esas barreras? Bueno, esto está como que nos puede ayudar a entender un poquito mejor, ¿no? Es decir, del total de barreras que las personas significativas señalan para no ir a visitar, ¿no es cierto?, han aumentado después de la pandemia, principalmente las responsabilidades laborales y los recursos económicos que ahora son mucho más difíciles, mucho más limitados para poder acceder a la visita, ¿no? Cuando comenzamos a comparar por diferencias de sexo, vamos a encontrar entonces lo mismo que acabamos de señalar. Es decir, hay una disminución en la frecuencia de la visita después de la pandemia para ambos sexos, pero es aún mayor en el caso de las mujeres. Hay una disminución en la duración de la visita. No solo este visito menos, sino el tiempo de visita es aún menor y eso también hay una diferencia significativa en el caso de hombres y en el caso de mujeres. Les había hablado de que este concepto de conectividad tiene 2 dimensiones, los aspectos objetivos, tiempo, duración, frecuencia. Los aspectos subjetivos, ¿para qué se da esta conectividad? Para sentirme bien, para sentirme mal, para que me den información, para darme apoyo económico, apoyo afectivo, etc. Ya hemos visto algunos elementos que nos parecían sumamente importantes, pero queremos señalar algunos datos adicionales. Ay, perdón. Ya. Antes del COVID, la visita de hijos, ¿no es cierto?, en general, hijos o hijas, hacia las mujeres era significativamente mayor que los padres que recibían visitas de sus hijos. Pero ahora, ¿no es cierto?, lo que vamos a encontrar es que eso se ha, de alguna manera, sostenido y aumentado. Pero en comparación, los hombres privados de libertad reciben más visitas de sus parejas que las mujeres privadas de libertad, ¿no? Actualmente, las madres privadas de libertad reciben más visitas que los padres, como hemos visto, pero miren, la diferencia es aún mayor. Y en el caso de la visita de pareja, los hombres privados de libertad en general reciben menos, pero reciben igual mucho más que las mujeres. Estamos tratando de cruzar varios ejes de análisis, género, antes, durante y después de la pandemia, para poder entender qué se mueve. No solamente hay una mayor restricción post pandemia, sino que además hay una diferencia de género muy importante que vale la pena mencionar. Si bien los hombres, y acá entramos ya a los aspectos,
a los aspectos más subjetivos, podemos señalar que si bien los hombres reciben más apoyo económico de las personas significativas que las mujeres, no encontramos una diferencia significativa. Pero donde sí encontramos una diferencia significativa es en el apoyo emocional, porque las mujeres dieron más apoyo emocional a sus personas significativas, ¿no es cierto? Y también recibieron más apoyo emocional de sus personas significativas que los hombres, ¿no? Reportan, recibo apoyo cuando viene la visita a visitarme. Cuando viene yo le cuento y ella siente mejor y se va mejor. Eso es recibir y dar apoyo, ¿no? Especialmente la diferencia tiene que ver con lo económico y con lo emocional. Hay algunos datos más que voy a ir avanzando para poder centrarme en alguna información que me parece fundamental. Hemos hecho algunas correlaciones para ver cómo funciona el tema de los afectos con las normas, con el diálogo que había entre las personas privadas de libertad y el INPE, entre la privacidad que hubo o no de las videollamadas, y queda claro que el bienestar es mejor cuando hay mejores condiciones para que se sostenga la conectividad. Esa es la idea de fondo. Cuando hay conectividad, hay bienestar. Cuando hay contacto, cuando hay posibilidad de intercambiar, ya sea a través de una llamada, ya sea por el teléfono, ya sea por tener visita, eso va a redundar directamente en lo que es la experiencia de bienestar. Veamos algunas diferencias por género en relación al bienestar. Hemos visto que las escalas utilizadas trabajan con aspectos positivos y aspectos negativos, que es el SPANE. Entonces, los hombres informan experimentar sentimientos positivos en un grado ligeramente mayor que las mujeres. Y las mujeres informan experimentar sentimientos negativos en un grado ligeramente mayor que los hombres, con una diferencia significativa. Pareciera que la experiencia, ¿no es cierto?, de conectividad entre hombres y mujeres tiene diferencias significativas. Y lo mismo con el tipo de penal, si es un penal modelo, si es un penal hacinado, si no es un penal hacinado. Y acá es interesante porque lo que se encuentra es que en aquellos penales que no son hacinados, que tienen una estructura modelo, aparecen mayores sentimientos negativos porque el grado de control es mayor. Y por ende la conectividad es menor. Finalmente, pasamos a la discusión. La conectividad extramuros es un pendiente y está limitada por la lógica punitiva y patriarcal. Lo que se quiere es, ¿para qué te vas a vincular? ¿Para qué tú estás recluido, tú estás fuera? Volvemos a esa noción de separación. Pero si además tengo que ser más restrictivo y más vigilante, lo voy a hacer con las mujeres. Las barreras preexistentes que ya habían tomaron nuevas formas. Sabemos que las dificultades se acentúan post pandemia por la yuxtaposición de múltiples crisis sociales, económicas y políticas que hoy en día redundan y que limitan y se convierten en mayores barreras para que se produzca la conectividad. La lógica de control se acentúa post pandemia. Se reduce el número de personas permitidas, se reduce el número de cantidad en peso de paquetes, se reduce el tipo de características de las personas que van. Antes podía visitarte una tía, una comadre, ahora se ha reducido solamente a lo que es familia nuclear. Sobre el tema de género que hemos estado señalando, hay una mayor, hay una mayor vigilancia heteropatriarcal en los establecimientos penitenciarios de mujeres sobre el vínculo que se tiene con la persona que visita, sobre qué se hace en comparación con los penales de hombres. Las mujeres privadas de libertad dan y reciben mayor soporte emocional, pero tienen menor bienestar. Es decir, los roles hegemónicos de cuidado son parte de ellas, atraviesan su identidad, pero no redundan en su calidad de vida. Y estos datos que estamos presentando nos van a ayudar a construir un conjunto de recomendaciones a partir de las publicaciones que ya venimos realizando para poder compartir con el Instituto Nacional Penitenciario cuál es la importancia de trabajar la conectividad alejándonos de estas lógicas más punitivistas, más de control, que además post pandemia se han acentuado.
Creemos que parte del rol de la universidad es contribuir con universidades con estudios que puedan redundar en el bienestar de nuestro país en general. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. Ahora pasamos a las rondas de preguntas por parte del público. Sí. No sé por qué me recuerda esto, clase. O comentarios. Ustedes tienen preguntas también, pero... ¿Nadie se anima? Sí, ahí. Gracias. Hola, sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, ya, genial. Mi pregunta ya un poco más tal vez para Enrique. Me pareció súper, es que a mí me gustan mucho los temas interculturales, entonces me pareció súper chévere tu presentación. Solo que tenía esta pequeña duda que las comunidades con las que trabajas son indígenas, amazónicas, y las películas que les mostraron como que a lo largo de esta investigación eran películas más occidentales, y comprendo que dijiste que era como para este intercambio cultural que había como que entre las mismas. Solo que también como que me resultaron algunas dudas como son películas occidentales, como que también tienen una como visión totalmente distinta y los giros son distintos, e incluso como que el desarrollo moral que se va mostrando, no sé, como en películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, es completamente distinto a cómo ellos podrían resolver sus propios conflictos morales. Entonces no sé si esto surgió durante la discusión con las comunidades y cómo lo abarcaron, etcétera. Pero era eso. Ujú. Bien, muchas gracias por la pregunta. Eh, Norma Ratti decía, esa es una bonita pregunta. Y de verdad, porque justamente el diálogo de interculturalidad es abrirse a la alteridad, a lo diferente, y en ese proceso también encontrarnos, ¿no? Encontrarnos en lo común. Y entonces la experiencia de discusión de las películas justamente era eso, ¿no? Ellos comentaban, uy, esto es muy diferente a lo que pasa en mi comunidad en este punto de vista. No sé, estoy pensando en esa película, no recuerdo el nombre de Sofía Loren, que hacía de una mujer que se dedicó a la prostitución y no sé qué, una película reciente. En eso es muy diferente, en mi comunidad es así, ¿no? Pero en esto otro no. Por ejemplo, lo recuerdo esa película, en la película ellos consideraban familia no solamente a quienes tienen lazos sanguíneos, sino a aquellos con quienes tienen relaciones de respeto y de afecto, y en mi cultura es así, por este motivo, por lo otro, ¿no? Entonces eran justamente una oportunidad de ver lo diferente y lo que es común y los contextos distintos y situaciones pueden tener un entorno muy diferente, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, y ellos dicen, pero nosotros hemos vivido también el conflicto armado interno y en la lógica de la guerra es así y es asá, ¿no? Entonces un poco este contrapunto entre es diferente y hay cosas en común, ¿no? Y eso es lo que favoreció y creo que es una de las lecciones que tenemos del programa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, intervención, sugerencia, idea, comentario? Gracias. Bueno, yo tenía una, no sé si se escucha. Sí. Sí.
Una pregunta justo para Estefanía del proyecto, ¿no? Que comentabas que se enmarca dentro de este proyecto más grande de ser adolescente. Y esta última parte donde concluían de que justo los proyectos de vida dejan de ser individuales, son colectivos y van también hacia lo colectivo, ¿no? Y más centrado en, cuando pensaban en colectivo, en familias, ¿no? Entonces, pensaba si es algo que también, digamos, se circunscribió a la familia, ¿no? Como parte de los mismos discursos de los propios adolescentes, o también hay esta mirada un poco más colectiva desde lo comunitario o de sus propios contextos, ¿no? Ujú. Sí, uso esto de aquí. Ya. Sí, el colectivo es solamente entendido, en realidad no preguntamos de manera deliberada por el rol que tenía la colectividad en la construcción de proyectos de vida, sino nuestra pregunta era bastante sencilla. ¿Qué quieres hacer? Sencilla. ¿Qué quieres hacer cuando termines la secundaria? ¿No? Y ahí empezaba todo el discurso de voy a asistir a la universidad, bla, 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 bla. Y la finalidad última era poder sacar a la familia de la pobreza. No hubo una mención a la colectividad más allá incluso de la familia nuclear. La familia eran generalmente padres, madres y hermanos, sobre todo si eran hermanos menores. De hecho, en otra variable que exploramos en el estudio, indagamos más por las distintas ecologías de desarrollo y preguntamos, por ejemplo, por la noción de barrio o de comunidad, y lo que encontramos fue que solamente en las escuelas rurales había cierta noción de comunidad, pero en las escuelas urbanas, por ejemplo, el barrio es un lugar peligroso y yo no puedo salir porque me puede pasar algo. Entonces, el, la noción de colectivo no pasa por ahí, solamente pasa por los cuidadores. Gracias. Quisiera hacer solo un pequeño comentario a lo que acaba de mencionar Estefanía, que, o sea, como psicóloga comunitaria que soy de pensar que nuestros adolescentes que actualmente están en la secundaria tienen en su idea de colectivo la familia, ¿no? Y que ya no hay una idea de la comunidad como colectivo, ¿no? Y que la comunidad o el barrio es visto como peligroso. O sea, incluso en escuelas rurales, ¿no? El hecho de que los adolescentes no tengan en mente el devolver a su comunidad, incluso en escuelas rurales, a mí me parece algo que me genera preocupación, ¿no? ¿Qué clase de comunidades de las que estamos hablando si es que lo máximo a lo que se extiende, o sea, es sumamente importante que se quiera devolver a la familia, ¿no? Sí. Pero qué preocupante es que no se quiera devolver más allá, ¿no? Y creo que eso es algo que como psicólogos también tenemos que preguntarnos, ¿no? La familia como espacio seguro y fuera de la familia inseguro. Hay que reconstruir. Tenga pendiente. Tesania. Sí, quiero aprovechar también para hacer un comentario general en relación a lo que hemos escuchado el día de hoy, porque creo que trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad, que es de alguna manera lo que estamos trayendo, exige que la investigación tenga no solamente cuidados éticos, ¿no? O sea, que es algo que hemos subrayado en todo momento, sino esta capacidad que también se ha colocado el día de hoy en estas presentaciones, de poder dialogar, ¿no? Kike hablaba de lo que es el diálogo intercultural, o sea, cómo podemos realmente comprender lo que nos están transmitiendo sin todos los sesgos y todas las caracterizaciones que tenemos previamente establecidas. Y creo que por eso de construir los modelos y proponer nuevos modelos es parte de lo que hemos escuchado hoy día y que creo que es lo relevante de la investigación en psicología, ¿no? La adolescencia es una etapa donde uno quiebra con la familia. Mentira. Los adolescentes solo quieren mirar las cosas de una manera. No es así, ¿no? Y en el trabajo que nosotros estamos es discutir con esta idea de que la cárcel es un lugar cerrado, aislado, que no tiene nada que ver con lo que está afuera. Entonces, es como, creo que nos obligamos a tener que deconstruir esos conceptos con los que hemos constantemente aprendido, repetido, ¿no? Pero que nuestra realidad nos exige romperlos y proponer nuevas miradas, nuevas alternativas, nuevas rutas de investigación, nuevos trabajos. Y creo que eso es justamente lo que demanda en psicología el trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Una desmitificación conceptual. Exactamente. Sí, Gabriela. Gracias por la presentación, porque he pensado mucho en la última investigación que presentaste, Tesania, por el último resultado, ¿no? Bien potente, ¿no? Sobre que las mujeres privadas de libertad, o bueno, en general, dan y reciben más cuidado, pero no hay un impacto en su calidad de vida, ¿no? Y quería saber qué reflexiones están teniendo como grupo de investigación, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Y también qué estudios previos hay sobre esto. Me quedé pensando mucho en términos de cómo se construyen los vínculos también, ¿no? Pensando en las diferencias por género y si se ha contemplado también en algún momento trabajar con las personas significativas, ¿no? Y si esto igual en general es decir, qué tan complejo es trabajar con estas personas, ¿no? Las personas significativas, llámese familia o etcétera, ¿no? Para entender también por qué también hay bastante información, ¿no? Pero por ahí de lo que capté, ¿no? De que quizás hay menos visitas a los hombres o en todo caso hay menos disposición para, ¿no? Y también lo que se ofrece en estas visitas, ¿no? En términos de por qué se va a visitar o para qué, ¿no? Sí. Gracias, Javi, por tu pregunta, porque justamente la idea de una investigación es que nos permite comenzar a seguir abriendo nuevas rutas. No es cerrar, es todo lo contrario, ¿no? Y a raíz de esto que vamos encontrando, actualmente estamos desarrollando un proyecto de intervención e investigación, ¿no es cierto?, con mujeres en uno de los penales y con sus personas significativas. Obviamente es muy difícil. Imagínate que tú quieras investigar con aquellas familiares, parientes, hijos e hijas que a veces justamente no quieren ni recordar que tienen un familiar que está detenido, ¿no? Que les cuesta colocarse en esa posición. Y por eso sí, está siendo complejo, está siendo difícil, pero son a partir de esto que estamos tratando de construir, que las mismas personas privadas de libertad, quienes nos están facilitando los contactos de sus personas significativas para que puedan participar de talleres, para que justamente sus encuentros puedan ser encuentros donde muchas de las cosas que a veces no se pueden decir, se puedan decir, ¿no? En este dar afecto y recibir afecto, lo que encontramos es que a veces igual se piensa mucho en los demás más que en uno mismo. Muchas mujeres no dicen exactamente cómo se están sintiendo, para no hacer sentir mal a la persona que la viene a visitar, para que no se preocupen por ella. Volvemos al rol de cuidado, ¿no? Y eso tiene un impacto en términos de calidad de vida de las mujeres. Y además eso nos remite a discutir, bueno, ¿qué está pasando con la política de cuidados en nuestro país que se reproduce en todos los espacios donde los roles de género se reproducen de la misma manera? Son las mujeres, detenidas o no, presas o en libertad, quienes tienen que cuidar que si la tía, la abuelita, el enfermo, el hijo, la tarea, la comida, entonces, y cómo eso de alguna manera también está presente y se reproduce, ¿no es cierto?, en las mujeres privadas de libertad. Y lo último que quiero añadir es que ya estudios anteriores lo que señalan es que si un hombre comete un delito, sí, hay que castigarlo, pero si una mujer comete un delito, es doblemente castigada, no solo porque cometió un delito, sino porque ahora no va a estar en su casa cuidando a sus hijos y ahora ¿qué va a pasar? Entonces, creo que este análisis que planteamos desde la criminología crítica y feminista nos permite entender un poquito mejor y dar algunas pistas para seguir investigando, para seguir vinculándonos y seguir trabajando por esas rutas. Muchas gracias. A nombre del Departamento de Psicología, el Vicerrectorado de Investigación de la PUC, agradecemos a todos nuestros invitados por compartir sus conocimientos y experiencias. Les invito a participar en la tercera mesa redonda, Experiencias y Transformaciones, Estudios de Psicología en Contextos de Violencia y Cambio Social, que se realizará el día de mañana, martes 17, en el horario de 5 a 7 p.m. en el aula polivalente B100. Agradecemos su participación, les invitamos a disfrutar del coffee break que tenemos para ustedes. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.